Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Bendita sea la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, Señor Dios bueno, grande, misericordioso, lleno de gracia y verdad, clemente y compasivo, tardo para la ira, perdonador, que perdonas con abundancia de perdón. A ti elevamos nuestro ruego el día de hoy, en esta mañana, porque necesitamos tu socorro y tu ayuda. Yo lo necesito, Señor, desesperadamente. He aquí a tu iglesia congregada, Señor, con el deseo de escuchar tu palabra y recibir de ti tu bondad. Señor, derrama tu misericordia en medio nuestro por medio de la exposición de tu bendita palabra. Que sea como está escrito, que la exposición de tus palabras alumbra y da entendimiento a los simples. Te rogamos eso. Nos encomendamos a ti, nos colocamos delante de tu presencia, Señor, clamando a ti que nos concedas tener un corazón dócil, un oído que esté presto a escuchar, corazones que se abran ante ti para recibir de ti con humildad la palabra que tú implantas en nosotros. Bendice a tu pueblo con tu palabra, Señor. Sí, alienta a aquellos que están desanimados, exhorta a aquellos que están en desorden, reprende a aquellos que están endurecidos. Haz tu obra, tu poderosa obra, tu extraña obra, por medio del poder de tu palabra en medio de tu pueblo. Henos aquí. Nos encomendamos a ti, Señor. Nos encomendamos a ti y clamamos a ti, bendito Espíritu de Dios, que vengas a nuestra vida con llenura. Llénanos hoy, Espíritu de Dios. Llénanos del poder de tu amor, de tu verdad. Abre nuestros corazones, danos entendimiento, ilumina nuestro entendimiento para comprender tu revelación, tu palabra. Y haznos, sobre todas las cosas, amar y obedecer tu palabra. Para que no salgamos de aquí, Señor, siendo doblemente condenados, habiendo escuchado y entendido algo que no estamos dispuestos a amar y obedecer. Al contrario, ayúdanos. Ayúdanos a amarte y a manifestar este amor, como tu palabra lo dice, por medio de la obediencia a tus mandamientos. Porque este es el amor a ti, Señor, que no nos sean gravosos tus mandamientos, que no nos sean fastidiosos tus mandamientos, que tengamos hambre y amor por obedecer tu palabra. Esa es la forma en la que verdaderamente se manifiesta el amor hacia ti. Eso dice tu bendita palabra. Pero ahora también te ruego, Señor, como es costumbre, por mi propia vida, por mi propia alma, que no me desvíe, Señor, a izquierda o a derecha en la exposición de esta bendita palabra. Que tu nombre sea glorificado, que tu pueblo sea edificado, que mi propia vida sea reprendida por ti, Señor, disciplinado por ti, mantenido en el cauce, mantenido en el camino. Yo ruego a ti, Señor, no quiero valerme de mis propios esfuerzos, de mi propia facultad. No, Señor, sino de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo me dirija, que pueda hablar yo conforme a tu bendita palabra, que tu nombre sea glorificado y tu pueblo sea edificado. Nos entregamos a ti, Señor, somos tu pueblo. Háblanos, bendito Dios, con tu palabra. Háblanos, Señor, te necesitamos, te necesitamos. Muéstranos tu bondad y amor por medio de tu verdad. Vivifícanos con tu palabra. En Cristo Jesús te elevamos nuestra oración, como ella misma dice, la palabra, con ruego y súplicas y acciones de gracias. No hemos venido aquí, Señor, a reclamarte nada, ni a decretar, ni a declarar, ni a arrebatar nada. No, Señor. Tú eres quien está sentado en el trono, vives y reinas para siempre. El cetro en tu mano, la corona sobre tu cabeza. Tú eres el que está en el tercer cielo sentado en el trono. Nosotros somos polvo que un día al polvo volverá. Y estamos hechos del polvo de la tierra, que es estrado de tus pies. Nos conviene la reverencia, nos conviene el respeto, el temor y temblor delante de ti, el amor reverente, la confianza prudente. Eso es lo que nos conviene. Por eso nuestro ruego y súplica ante ti, Señor, con toda acción de gracias, sí,
Agradecemos cualquiera sea tu voluntad en lo que nosotros roguemos y pidamos. Pues si dices que sí, gloria sea a tu nombre. Y pues si dices que no, gloria sea a tu nombre. Tú eres bueno si dices sí, y eres bueno si dices no. Tú eres Dios. Para ti sea toda gloria, honra y honor. Bendito seas, Dios. En Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, amado hermano. En nuestra exposición de la carta de Pablo a los filipenses, a la iglesia cristiana en Filipos, ya hemos culminado la semana pasada con el capítulo 2. De modo que entramos en esta semana, este domingo, con el capítulo 3. Hemos leído los primeros 3 versículos, pero creo que solamente estaremos desglosando el versículo 1 de estos primeros 3 versículos. Así entonces comienzo a dar el bosquejo de lo que estaremos viendo en este capítulo. Pudiéramos ver que este capítulo es básicamente toda una misma unidad de pensamiento. Por supuesto, toda la carta es una unidad de pensamiento, pero me refiero a la idea que es reflejada en el capítulo 3, abarca básicamente todo el capítulo. Pablo se encarga en este capítulo de hablarle a los filipenses acerca de aquellos errores que ciertos individuos estaban introduciendo a la iglesia local en Filipos. Como ya hemos venido hablando, habían problemas, por supuesto, en la iglesia local de Filipos, en los filipenses. Evidentemente esto no debe sorprendernos, porque desde que el tiempo es tiempo y desde que el Señor tiene una iglesia, las iglesias tienen adversidades que deben afrontar, ¿sí? Que deben las cuales deben darle la cara. Y esto es lo que estaba pasando también en la iglesia en Filipos. Así entonces el apóstol Pablo magistralmente ocupa el capítulo 3 para dar algunos detalles contra aquello que estaba sucediendo allá en la iglesia en Filipos. ¿Okay? Los problemas principales que estaban afrontando ellos, como vemos una parte en el capítulo 2, es el testificar en el lugar en donde ellos habían sido colocados como iglesia a aquellos que no son creyentes. Recuerden la gran cantidad de paganos que había en Filipos y en toda la provincia alrededor. Recuerden que esta fue la primera ciudad de Europa en recibir el Evangelio del Señor. Entonces, por supuesto, tenían una gran carga laboral ante el Señor, un gran compromiso de comunicar el Evangelio y vivir el Evangelio para testiguar ese Evangelio a las personas que estaban fuera. Pero el problema no era únicamente afuera, habían problemas internos también. Estos problemas internos abarcaban problemas con la circuncisión, lo que estaremos viendo a lo largo de este capítulo en nuestros estudios dominicales, y lo que más adelante vamos a llamar los sensuales o los sensualistas, ¿okay? Aquellos cuyo Dios es su vientre, como dice el apóstol Pablo a lo largo del capítulo. ¿Okay? Digamos que 2 grupos en los cuales básicamente estaban representados los daños o errores doctrinales que se estaban introduciendo dentro de la iglesia cristiana en Filipos, y por los cuales, por supuesto, quería el apóstol Pablo enviar la carta primero, segundo, enviar a Epafrodito con la carta, habiéndole dado instrucciones en persona, enviar luego a Timoteo, como claramente lo estudiamos en el capítulo pasado, y por último, cuando el Señor libertara de sus cadenas, ir él también a Filipos a hacer lo que él pensaba hacer. Así que según ese orden nos adentramos al capítulo 3. Lo último que estuvimos viendo en el capítulo 2 fue precisamente la historia de Epafrodito, ¿no? Su ministerio, la descripción que el apóstol Pablo da acerca de este ministro, el cariño que la iglesia tenía para Epafrodito como primer pastor o primer obispo de la iglesia en Filipos, y por supuesto el amor que tenía Epafrodito por la iglesia. Por supuesto su ánimo pronto, su valentía de llevar a cabo la misión que le había sido encomendada, habiendo estado a punto de morir por una grave enfermedad. Aún así
cumplió lo que se le encomendó. Entonces llegamos al capítulo 3 y el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Nos detenemos por primera vez aquí y vamos a la primera sentencia del texto. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Esta expresión, por lo demás, se refiere a que, aparte de todo lo que le ha venido diciendo, tocando generalmente los asuntos en los primeros 2 capítulos, él requiere que ellos tengan confianza en el Señor, de tal modo que ellos puedan gozarse en el Señor. Recuerde que en Filipos habían diversas batallas que librar. Afuera, como ya lo hemos dicho, estaba la sociedad inmersa en tinieblas, en donde ellos estaban plantados como iglesia, y ellos debían alumbrar como luminares. Lo vimos en el 2:15. Estas luchas externas eran diversas, eran fuertes y habían que enfrentarlas. Pero no eran las únicas luchas. Estaban también las luchas internas. Dentro de la iglesia habían dificultades. Habían quienes predicaban a Cristo sin las mejores intenciones, como vimos en el capítulo 1, versículo 16. Estaban, por supuesto, los que se oponen, los adversarios, como dice el 1:28. Y también estaban, como dice el versículo 2 del capítulo 3, los mutiladores del cuerpo, aquellos que serán llamados en el transcurso de la predicación como los judaizantes. Por supuesto, otros se introducían para descarriar a los hermanos en el error del sensualismo. Eso lo puede ver en este mismo capítulo, en el versículo 18 y 19. Además de todo esto, Epafrodito se había enfermado, estando lejos, gravemente a punto de morir, como lo vimos en el 2 del 26 al 27. Y todo esto estaba sucediendo mientras Pablo estaba preso. Es decir, al menos con todo esto parece que la iglesia de los filipenses tiene muchas razones para encontrarse angustiada o triste. Con todo, en medio de todas estas adversidades, Pablo les dice: hermanos, gozaos en el Señor. Es decir, el apóstol Pablo desea que ellos puedan aprender que a pesar de todos los obstáculos, todas las adversidades y dificultades, todas las angustias que se están presentando y que están ajetreando desde afuera y desde adentro a la iglesia, ellos deben aprender a gozarse. Y como veremos a lo largo de nuestro estudio en esta primera sentencia, no es una contradicción encontrar siempre en el cristianismo que en medio de la adversidad el creyente tiene gozo. Es, por así decirlo, la paradoja del cristianismo. Requería el apóstol Pablo que ellos tuvieran plena confianza en el Señor, de tal manera que, por supuesto, pudieran gozarse en Él. Digamos que, como diría Juan Calvino en este comentario, dice: como Satanás nunca dejó de angustiarlos con rumores diarios, les pide que se despojen de la ansiedad y tengan buen ánimo. De este modo les exhorta a la constancia para que no se aparten de la doctrina que una vez recibieron. Tenemos que precisamente la lucha en la iglesia de los filipenses estaba afuera y adentro. Razones de tristeza afuera, razones de tristeza dentro. Pero Pablo escribe: hermanos, gozaos en el Señor. ¿De dónde saca el apóstol Pablo esta fuerza? ¿De dónde saca el apóstol Pablo este espíritu optimista? Pablo es el preso esperanzado, el preso optimista, el preso que tiene el mejor deseo con respecto a las cosas cuando están lo peor posible. Por supuesto, lejos del positivismo humanista, lejos de ese pensamiento de la nueva era en donde el universo conspira a tu favor, X, Y, Z y otras necedades, el apóstol Pablo, como vimos las semanas pasadas, estaba esperanzado en Cristo y lo que él estaba haciendo en su iglesia. Y este es el punto. La esperanza del apóstol Pablo proviene de Dios mismo, y esto es lo que a él le permite gozarse en el Señor y decirle a otros que se gocen en el Señor cuando él está preso. Cuando está preso y tiene una sentencia imperial de muerte sobre su cabeza. Ahora notemos en nuestra carta, todo lo que hemos venido estudiando, que Pablo nunca niega la realidad de las cosas que están aquejando a la iglesia. Nunca niega la realidad de las cosas. Tampoco las minimiza procurando aparentar que no están sucediendo las cosas que están sucediendo. Sino que a pesar de lo que son y el sufrimiento que estas cosas pueden causar en la iglesia,
estar en Cristo es razón suficiente para procurar obtener gozo durante esta dura batalla. ¿Qué es esto lo que encontramos aquí? Bien, el apóstol Pablo en el capítulo 1, en el versículo 29, le dijo claramente a la iglesia que a nosotros nos es concedido no solamente creer en Él, sino también ¿qué? Padecer por Él. Y estuvimos viendo en su momento que esa concesión es un don de Dios. No solamente la fe es un don de Dios, un regalo de Dios, una concesión de Dios, sino que el padecer por la causa de Cristo también es un don de Dios. Lo estuvimos viendo en su momento. Pero este es el punto. En el capítulo 1, versículo 29 dice que padecer es un don de Dios. Y luego en el capítulo 3, versículo 1 dice, hermanos, gozaos en el Señor. Un momento. O hay algo que no entendemos a cabalidad, o aparenta haber una contradicción en ello. Porque si Dios concede a los suyos el padecer por la causa de Cristo, estando en Cristo entonces van a padecer, y como estuvimos viendo en su momento, Cristo mismo dijo, en el mundo encontraréis aflicción, es decir, prometió que la habría. ¿Cómo es posible que Pablo pueda verdaderamente con autoridad decir gozaos en el Señor? Porque parece que nuestro entendimiento de estas cosas es, si alguien está sufriendo, no puede estar gozando. Son mutuamente excluyentes, son contradictorias entre ellas. El sufrimiento echa fuera el gozo y el gozo echa fuera el sufrimiento. ¿Cómo es que alguien puede padecer y entonces también obedecer el mandamiento de gozarse? Pareciera haber una contradicción en ello. Pero Pablo jamás habla en términos contradictorios, por supuesto primeramente porque habla inspirado por el Espíritu. Y segundo, nunca habla en términos contradictorios con respecto al sufrimiento y el gozo. Pablo siempre habla del gozo en medio del sufrimiento, tanto que les escribe en varias ocasiones en esta misma carta acerca del regocijo, mientras él mismo está preso, con diversas carencias y con la posible sentencia imperial de muerte sobre su cabeza. ¿De dónde saca Pablo la fuerza de hablar acerca del regocijo y el gozo? ¿De dónde saca él la energía para hablar del gozo en medio de la circunstancia que él está enfrentando y aconsejándole a la iglesia en Filipos que tenga gozo en el Señor, sabiendo él, y sin negarla en su carta, las razones que están aquejando a la iglesia y que de hecho por eso les está enviando una carta y a Epafrodito y luego va a enviar a Timoteo y luego él mismo va a ir a atender las situaciones que están afligiendo a la iglesia en Filipos? ¿Cómo es que en medio de todo el sufrimiento Pablo dice gozaos en el Señor? De hecho, y quiero acotar esto, Pablo menciona el gozo con sus implicaciones al menos unas 18 veces en esta carta. 18 veces, es una de las cartas que más habla acerca del regocijo y el gozo en el Señor. De hecho, así como por ejemplo la carta a los Gálatas ha sido conocida como la carta de la libertad cristiana, la carta a los filipenses ha sido concebida o apreciada o llamada, apodada como la carta del regocijo, la carta del gozo cristiano. Y precisamente la paradoja está, como lo estudiamos al inicio de esta carta, en que Pablo le está escribiendo mientras está preso. Y Pablo le está escribiendo esto a la iglesia en Filipos, siendo que Epafrodito le había llevado una ofrenda a Pablo desde Filipos hasta allá en Roma. Todo lo que ya hemos estudiado que sucedió. ¿Por qué le estaba llevando una ofrenda? Porque Pablo tenía necesidades. Y la iglesia estaba ayudando a sustentar a aquel que había plantado la iglesia allá. Es decir, es obvio que Pablo está cubierto de dificultades por doquier. Con todo, él habla de regocijo en la carta como 18 veces. Y le dice a la iglesia que se regocije, que se goce en el Señor. ¿Cuál es la respuesta a esto? ¿De dónde saca Pablo estas fuerzas? Bueno, la respuesta está en la misma sentencia, hermanos, gozaos en el Señor. Es allí donde está precisamente la respuesta. Gozaos en el Señor. El corazón de Pablo estaba tan íntima y espiritualmente ligado al Señor que todo lo que Pablo vive, sea estrechez u holgura, como lo veremos a lo largo de esta carta, él lo afrenta en las fuerzas y el poder de Dios. Y por ello puede gozarse en el Señor y decir a otros que se gocen en el Señor también, a pesar de que él mismo esté rodeado de dificultades. Esto no es contradictorio, hermanos. Puede parecer paradójico, pero no es contradictorio.
Ahora, miren bien lo que escribió el puritano Jeremiah Burroughs. Dice: los creyentes están gozosos cualesquiera sean los sufrimientos que padezcan. Quizás una clase de sufrimiento venga tras de otro, hasta que la totalidad de sus vidas parezca estar llena de dificultades. Sin embargo, en lo más profundo están todavía gozosos. Quizás parezca que sus problemas no se acaban. Sin embargo, en lo más profundo de su ser están gozosos. Dios, quien ha planeado la totalidad de sus vidas, es glorificado por ello. ¡Wow! ¡Qué excelente cita! Se encuentra en El Contentamiento Cristiano, una joya muy rara del puritano Jeremiah Burroughs. ¿Qué es lo que trata de decir Jeremiah en esto? Precisamente lo mismo que estaba diciendo el apóstol Pablo. El sufrimiento está allí, alrededor y adentro también. Tenemos temores de fuera, tenemos temores de dentro. Tenemos sufrimientos afuera, tenemos sufrimientos adentro. No negamos que el sufrimiento está presente en la vida, en todas partes. Con todo, hay algo que los creyentes pueden gozar, que los no creyentes no pueden ni tienen: gozo en el Señor. Porque para poder gozarse en el Señor, en medio de las circunstancias adversas y las adversidades, las dificultades que nos dan sufrimiento o tristeza a nosotros, primero hay que estar en el Señor. No puede alguien gozarse en el Señor si primero no está en el Señor. Por eso es un privilegio que tienen los creyentes, la iglesia. Hace bien Pablo en escribirle a la iglesia: gozaos en el Señor. Como diría R.C. Sproul, para todo hay un propósito divino, inclusive para aquellos eventos que definimos como tragedias. Ese es el asunto. Saber que Dios es soberano y bueno con su pueblo, saber que estamos en Cristo, saber que Él nos conduce a tener un gozo pleno, real e inigualable en Él y no fuera de Él. Saber que Dios es eterno, saber que Dios es soberano, saber que Dios es todopoderoso, saber que nada de lo que ocurre en el mundo se escapa de su control, saber que todas las cosas operan para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. Eso trae descanso al alma del creyente y fundamenta una esperanza viva que es inconmovible en el alma del creyente. No puede ser conmovida. Es distinto a lo que el mundo hace y provee a los suyos. De hecho, la alegría y la paz que pudiera suplir el espíritu del mundo a los suyos es circunstancial. Es decir, no es más que un espejismo de un oasis en medio del yermo desolado, que termina chocando con la desesperada realidad al desvanecerse esa ilusoria esperanza. El mundo provee una paz y un consuelo a los suyos que es una ilusoria esperanza. Es una ilusión. Es un espejismo en el desierto de un oasis y por más que caminas y caminas no llegas a encontrarlo, y que solamente encuentras tierra, arena, todo el terreno desértico, seco, desolado, yermo y desolación. Así es la paz que el mundo da a los suyos, una ilusión de un oasis. En cambio, el gozo que reciben aquellos que están unidos a Cristo en su cuerpo es verdaderamente un manantial de regocijo pleno y paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la Escritura. Es la fuente que alimenta un oasis que termina transformando progresivamente ese yermo desolado en un bosque fructífero. Eso es lo que ocurre con aquellos que verdaderamente están unidos a Cristo. No es que ellos no están en un yermo desolado o en un desierto. Por supuesto que lo están. La Escritura nos muestra esto, y como analogía tenemos al pueblo de Israel en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Nuestra patria y tierra prometida es el reino de los cielos, ¿o no? Así que mientras estemos en esta tierra somos peregrinos y advenedizos, yendo en camino a nuestra patria celestial. Estamos en un desierto, pero en este desierto, que es este mundo, mientras aún no ha sido glorificado, el que está en Cristo tiene un manantial de agua que salta para vida eterna en sí mismo. Es algo que arropa de esperanza, verdadera esperanza al creyente. Así que el mundo, cuando recibe la paz del espíritu del mundo, puede estar tranquilo por un momento, pero cuando la circunstancia cambia, se acabó.
Era una ilusión, era un espejismo de un oasis. No había agua, era arena. Cuando despierta su espejismo es porque se ha metido arena en la boca y tiene más sed ahora de la que tenía antes. Pero aquellos que están en Cristo no están viendo un espejismo. Participan de un manantial que es una fuente viva que hace del yermo desolado un bosque fructífero. El agua comienza a brotar y a manar y a manar y a manar y comienza a hidratar el yermo desolado para convertirlo en un bosque. Eso es lo que sucede en el alma de aquellos que están unidos a Cristo. Por eso en medio de la tristeza encuentran gozo. Por eso no es extraño, no es raro encontrar entre los creyentes. Es raro encontrarlo en el mundo. Y de hecho no se encuentra en el mundo, pero no es raro encontrar en el creyente y en la palabra del Señor y en la historia de la iglesia que en medio del sufrimiento tiene gozo. ¿Qué es eso? Porque claramente la palabra de Dios lo ha dicho. Jesucristo mismo lo dijo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo da una clase de paz, es circunstancial. ¿Cuál es la paz que da Cristo? Una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice el apóstol Pablo. O como dice el profeta Isaías en el capítulo 26, tú guardarás en completa paz. Esa no es circunstancial, es plena. En completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz trae regocijo al alma, trae un gozo pleno, porque esa paz no es circunstancial, no está supeditada al cambio de la circunstancia. Esa paz está circunscrita a Cristo. Y como Cristo no puede ser conmovido, ¿puede el creyente ser conmovido de su paz? No puede. ¿Puede el creyente ser conmovido de su gozo pleno y profundo? No puede. Ahora, esto no quiere decir, por supuesto, que los creyentes nunca se van a entristecer. No es eso lo que estoy diciendo. Tampoco es lo que Pablo ha dicho. Hemos hablado precisamente en el capítulo pasado que Dios tuvo misericordia de Epafrodito para que no tuviera Pablo tristeza sobre tristeza. Es decir, estaba triste. Con todo, este preso triste decía regocijarse en el Señor, como vimos en el capítulo 1, y mandaba a la iglesia triste a regocijarse en el Señor. La paradoja cristiana. La paradoja cristiana, en medio del sufrimiento, gozo. ¿Por qué? Mana desde adentro, por nuestra unidad con Cristo, la cabeza de este cuerpo que es la iglesia. Ahora, Pablo es conocedor de las Escrituras, como lo hemos visto muchas veces. Fue bastante educado en la palabra del Señor, tiene conocimiento de la Escritura. Y en ellas constantemente se hablan acerca de los justos y su gozo en el Señor. De cómo los justos tienen el privilegio de tener gozo en el Señor a pesar de la circunstancia en la que pueda estar. Y eso sin duda alguna alimentaba el gozo, la esperanza y la paz que el apóstol Pablo tenía. Para que alguien pueda dar aliento a otro, estando ese alguien en una condición peor que aquel a quien alienta, sin duda alguna, la esperanza debe ser real. El gozo debe ser genuino. La paz debe ser verdadera. Pablo no podría alentar a la iglesia a Filipos si él genuinamente no estaba participando de ese aliento. Sería inmoral decirle a la iglesia de los filipenses, gozaos en el Señor, estando en medio de sus tribulaciones y angustia, cuando él mismo no participaba de ese gozo, pero lo hacía activamente. Participaba del gozo. ¿Por qué? Las Escrituras constantemente le recordaban el gozo que los justos tienen en el Señor, a pesar de las circunstancias. Permaneciendo en el Señor, encontraremos el verdadero gozo. Todas las Escrituras testifican de esto, hermanos. Tanto las Escrituras de los profetas en el Antiguo Testamento, como las de los autores canónicos del Nuevo Testamento, como también las palabras de nuestro mismo Señor Jesucristo nos indican que aún en medio de la más dura batalla en la fe, podemos tener gozo si permanecemos firmes en el Señor. Algunos textos bíblicos que pudiéramos nosotros consultar.
Vamos a ir rápidamente a 1 de Crónicas, capítulo 16. No pretendo ser exhaustivo en esto, pero algunos textos daré. 1 de Crónicas, capítulo 16, versículos 10 y 11. Dice: gloriaos en su santo nombre. Eso es David hablando. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. ¿Cuál es la razón por la que David encuentra gozo siempre? Porque está buscando el rostro del Señor. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Pudiéramos también revisar el Salmo 5. Y en el Salmo 5 vamos a leer el versículo 11. Otro salmo de David. Dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Bendita sea la palabra del Señor. Estamos completamente seguros que el apóstol Pablo manejaba todos estos textos. Otros textos que usted pueda anotar y revisar en su hogar sería el Salmo 32, 11, Isaías 61, 10, Habacuc 3, 17 al 18. Vamos a ir brevemente a este. Habacuc. A los que están anotando pueden ir anotando los otros y revisarlos en su hogar para seguir estudiando este tema tan hermoso. Habacuc 3, del 17 al 18 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. ¿No se parece esto un poco a lo que estamos afrontando en nuestro tiempo? Ya no hay vacas en los corrales, no hay ovejas, no hay mantenimiento en los labrados, ya no hay nada. Pero entonces, ¿qué es lo que sí tenemos? Gozo en el Señor, una esperanza viva y perdurable, paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo esto puede ser posible? Porque en el Señor podemos gozarnos, porque en el Señor podemos tener esperanza, en el Señor podemos tener paz, estabilidad. No es como el mundo. El mundo y lo que promete es frágil, es pasadero, va a pasar. En cambio, la voluntad del Señor permanece para siempre, y aquellos que permanecen en Él permanecerán para siempre. Por eso el apóstol Pablo dice: gozaos en el Señor. Hermanos, gozaos en el Señor. En el Nuevo Testamento pudiéramos consultar 1 de Pedro 4, del 12 al 13. Vamos a ir a buscarlo rápidamente. Vamos a leer algunos de los que tengo anotados aquí. No podemos leerlos todos porque llegaríamos como a 3 horas de predicación. 1 de Pedro capítulo 4, desde el versículo 12 hasta el 13, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Escuche, fuego, prueba, no se sorprenda, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, no es extraño, los sufrimientos están todo el tiempo allí, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gozaos, 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 gozaos. ¿Cómo el mundo podría tener presente una razón para poder hacer esto que la Biblia muestra que los creyentes tienen el privilegio de hacer? ¿Cómo el mundo podría hacerlo? No puede. La paz que tiene el mundo, el gozo que tiene el mundo es circunstancial. Cuando algo es movido de su orden o estructura, que tan frágil es como un castillo de naipes, así tan pronto se va su gozo, su esperanza, su vida se le va. Luchan por construir una empresa tantos años y de repente, en una pandemia, aquí quiebra la empresa. Ya está, se acabó todo su gozo y esperanza. A llorar para el valle, como dice la estación. Ya está. No es así. Se compran un lindo carro, tienen mucho cuidadito, y en el cruce de una esquina van con todo cuidado, viene un camión, se lo lleva por el medio y les barató el carro. El seguro obviamente en Venezuela no le va a pagar el carro.
Ya está, se fue el gozo. Amargado ese hombre por ahí, quién sabe cuántos años. El hombre del mundo, el hombre terrenal, tiene su conciencia colocada en algo terrenal. En cosas que le pueden ser arrebatadas está el gozo de quien está en el mundo. En cosas que le pueden ser arrebatadas. En cambio, si nuestro gozo y complacencia está en Cristo, no puede sernos arrebatado el gozo, ni la esperanza, ni la paz, porque Cristo no puede ser quitado de en medio. Cristo permanece para siempre. Es la roca estable de los siglos. Por ello, en medio de la circunstancia adversa, porque ha de venir, el creyente siempre tiene estabilidad en Cristo Jesús, en obediencia a su bendita y santa palabra. ¿Acaso es esto distinto a lo que el Cristo mismo había dicho cuando dijo que había dos ejemplos? Uno de aquellos que escuchaban la palabra del Señor y no obedecían y construyeron su casa, la comparación, la analogía, sobre la arena a la orilla del mar. Y otros que también escuchaban la palabra, note que los dos escucharon la palabra, pero este segundo ejemplo obedeció a la palabra y fue comparado con un hombre sensato, sabio, que construyó su casa ¿dónde? Sobre la roca. ¿Qué ocurre en los dos ejemplos? Note que los dos escucharon la palabra, solo uno obedeció, es decir, se unificó a esa palabra. Y a los dos les vino la marea alta. La marea subió, la tormenta vino y dio con ímpetu en los dos aspectos, en los dos ejemplos. ¿Cuál tuvo ruina? El que no obedeció, el que estaba en la arena. Pero aunque la tormenta y la marea subió y dio contra aquello que también había obedecido, porque la marea se va a levantar igual en los dos ejemplos, aquella marea, aquella tormenta dio contra la roca y la casa se mantuvo. ¿Se salpicó nada más? ¿Cómo no? Así sí. El otro tuvo ruina. Este es el punto. Quien está en Cristo está construyendo sobre la roca. Su esperanza no puede ser destruida. Y aunque ciertamente en el mundo habrá marea que se levanta, habrá tempestad, habrá tormenta, mientras el creyente esté en Cristo, que es la roca inconmovible, no sufrirá ruina. Hermano, considere esto. Los santos de antaño, en este punto, estaban tan aferrados a este entendimiento, hermanos, que esto lo hemos dicho muchas veces en las predicaciones que hemos tenido, sobre todo en esta carta precisamente, que aún ellos cuando eran perseguidos y eran despedazados y eran torturados, los desollaban vivos, los quemaban vivos, los ataban en una pira y les encendían fuego. ¿Qué era lo que hacían los santos de antaño cuando estas cosas estaban ocurriendo? Vamos, que lo sabemos por el testimonio de la historia de la iglesia, por nuestra teología histórica. Levantaban ruegos al Señor mientras eran devorados por bestias en el Coliseo romano. Cuando eran atados a una pira para ser encendidos, elevaban un salmo y un cántico en la boca del Señor mientras estaban siendo quemados vivos. Daban gracias al Señor mientras estas cosas ocurrían. ¿Cómo un alma puede tener tal gozo, tal paz, tal esperanza mientras le están arrebatando, al parecer, todo? Es porque no le han quitado nada. Porque todo lo que tenía, lo tenía en Cristo. Es como el apóstol Pablo decía en el capítulo que ya estudiamos, en el capítulo 1 de Filipenses: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganancia. La vida es Cristo. La muerte se convierte en ganancia. La muerte viene a ser el portero que nos abre la puerta para entrar al reino celeste. ¿Temor de la muerte? Quien tiene a Cristo por vida, ¿puede tener temor de la muerte? No puede. Y si la muerte es lo que precisamente persigue a todos sin faltar, ya el creyente entonces no puede tener temor de absolutamente más nada. Ha entendido el perfecto amor del Señor, por eso echa fuera el temor, como dice la palabra del Señor. Estar en Cristo trae esa esperanza, trae esa estabilidad, trae ese gozo, trae esa paz. Santiago 1:2 dice lo mismo, que los hermanos se gocen cuando estén en diversas pruebas. Santiago 1:2. Primera Tesalonicenses 5:16, puede anotarlo también. Primera a Tesalonicenses 5:16. Esta cita nuestra, Filipenses 3:1 también, por supuesto.
Filipenses 4:4, que la veremos en el siguiente capítulo cuando estemos estudiando allá, hace insistentemente la demanda del apóstol Pablo diciendo: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, hermanos, regocijaos en el Señor. 1 Tesalonicenses 5:16, Filipenses 3:1, Filipenses 4:4, 2 Corintios 6:10, 2 Corintios 6:10, Romanos 12:12. Vamos a leer ese último texto antes de continuar con las palabras de Cristo, que las quiero dar también. Romanos 12 dice, en el 12, escucha esto: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Momentico, ¿cómo? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Adiós coroto, ¿cómo se hace eso? Es precisamente lo que estamos diciendo, hermanos, que cuando estamos en Cristo, aquella tribulación que nosotros sufrimos no se niega, es una realidad que no va a estar negada, está allí, está el sufrimiento, está el dolor, está la tristeza por aquello. Pero en lo más hondo, como decía el puritano Jeremiah Burroughs, en lo más hondo, ese creyente genuino está gozoso. Y lo enfrenta en la fe del Hijo de Dios, quien le amó y se entregó a sí mismo por Él. Él está en Cristo. Él está lleno de gozo, está esperanzado, está gozoso en esa esperanza. Nuestro Señor Jesucristo dice lo mismo también, Mateo capítulo 5, vamos volando allá. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Tenemos aquí, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hasta ahora creo y confío en que usted habrá notado que no es ninguna contradicción en el cristianismo esto. En cualquier otra cosa sería sencillamente paja que habrá de consumir el fuego el día final. No puede haber otra cosa. No puede haber esperanza fuera de Cristo. No puede haber estabilidad, paz y gozo pleno fuera de Jesucristo. El hombre desgasta toda su alma y toda su vida tratando de satisfacerse con cosas que serán eliminadas por el fuego de Dios en su juicio. Pero el creyente, aunque le arrebataran la misma vida sobre la faz de la tierra, no pueden hacerle nada. Ni siquiera realmente nos pueden arrebatar la vida. Nuestra vida es Cristo. Cuando el creyente se aferra a Cristo, lo tiene todo. Lo tiene absolutamente todo. La razón de su gozo no puede ser quitada, no puede ser arrebatada, porque Cristo no puede ser conmovido. He allí su gozo, he allí su esperanza, he allí su paz. Sólidas y firmes, tan pronto como Cristo caiga en su reino, entonces la esperanza, la paz y el gozo del cristiano caerán. ¿Cuándo sucederá eso? El reino de Cristo es inconmovible. Esa es la razón por la cual podemos afrontar el sufrimiento con gozo. Bendita paradoja cristiana. Sufrimos y tenemos gozo en medio del sufrimiento, porque llevamos todo a los pies de Cristo por la causa de Cristo. En medio de la más dura batalla de la fe podemos tener ese gozo si permanecemos firmes en el Señor. No en vano nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan 16:22: y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Quién puede quitarnos este gozo, hermanos? ¿Quién puede quitarnos este gozo en Cristo Jesús? Este gozo es seguro, hermanos, porque Cristo es seguro. Si las razones de su gozo, su esperanza o su estabilidad o su paz están en usted mismo, arrepiéntase y aprenda a gozarse en el Señor. Aferrémonos de todo corazón al Señor y tengamos gozo en el Señor. Si nuestro gozo, esperanza o paz están en otra cosa o fuera de Él, seremos conmovidos. Y cuando venga la tristeza, la tribulación, la angustia, porque ha de venir, hermano, usted se va a desvanecer con la facilidad con la que un castillo de naipes se desarma con el soplo
ya está. Toda su esperanza se habrá ido al trasto. Coloque su esperanza en el Señor y tendrá gozo pleno, real e inigualable. Volviendo a Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo continúa diciendo: hermanos, gozaos en el Señor. Capítulo 3 de Filipenses, perdón. Todavía sigo en el 2 en mi mente. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Notemos aquí cómo el apóstol, en su genuino cuidado por la iglesia, nos muestra con cuánta importancia deben ser recibidas las frecuentes advertencias bíblicas y consejos de un ministro a aquellos que están bajo su cuidado. Dos cosas podremos notar en esta parte del texto 1 del capítulo 3. Dos cosas. La una tiene que ver con Pablo como ministro, al decir: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y la segunda tiene que ver con los filipenses, que son los ministrados por el ministerio de Pablo. Vamos al primer asunto. Cuando dice él: y para vosotros es seguro, esa es la segunda cosa. Tiene que ver con los filipenses. Pero vamos a la primera. Al él decir: a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, Pablo se refiere concretamente a las exhortaciones ya estudiadas en los 2 capítulos pasados, donde les advierte y demanda que se mantengan firmes contra las falsas doctrinas y los adversarios del evangelio, dentro o fuera de la iglesia, y que ahora vuelve a escribirles en la misma carta, pero con mayor detalle. No debemos dudar que en persona Pablo ya les hubiera hablado de esto, por supuesto, y que además hubiese instruido al respecto a Epafrodito con algunas explicaciones más detalladas. De modo que su expresión: no me es molesto escribiros las mismas cosas, es cierta en muchos sentidos. Ahora, con esta expresión también nos enseña el apóstol Pablo que un ministro debe ser constante en la labor de exhortar e instruir que le ha sido encomendada por parte del Señor, es decir, repetición de la enseñanza, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, un poquito aquí y un poquito allá, hasta que caigan de cabeza. Debe estar resuelto a repetir lo que es justo y necesario las veces que sea provechoso. Escrito está que el Señor ha fundamentado a su iglesia y ha colocado en su iglesia a ministros para apacentar la grey de Dios. En Hechos 28 dice claramente que ha sido el Espíritu Santo el que colocó a los obispos a apacentar la grey de Dios. Y ese apacentar no puede ser llevado a cabo por otro medio que no es principalmente la palabra del Señor. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 nos da la razón del por qué. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para redarguir, para instruir, para corregir el error, para calificar y equipar a todo hombre del Señor, para que esté preparado para toda buena obra. La palabra del Señor es la herramienta eficiente con la cual la iglesia del Señor es apacentada, es cuidada, es nutrida, es advertida, es animada. La palabra del Señor. Así entonces el Espíritu Santo ha colocado a los ministros en la iglesia para que apacienten la iglesia, no a sí mismos, sino que apacienten a la iglesia y que la apacienten con la palabra del Señor. Así Dios demanda de los ministros que sean constantes, repetitivos en la palabra del Señor. No repetitivos en sus propios afanes, en las elucubraciones humanas, o en sus propias ingeniosas ideas, o en sus planes y métodos, sino en la bendita palabra del Señor. Ser constantes en la exhortación de la palabra del Señor al pueblo del Señor. Miremos rápidamente esto en 1 Timoteo capítulo 4. En 1 Timoteo el apóstol Pablo le escribe diciéndole en el versículo 13: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Timoteo, como obispo, tenía que encargarse de estas cosas, ocuparse. El vocablo ocuparse allí da la idea precisamente de alguien que debe trabajar esforzadamente ¿en qué? La lectura, la exhortación y la enseñanza. Él está colocado como obispo, él debe exhortar a la iglesia, debe enseñar a la iglesia, y no puede hacer esto sin la palabra del Señor. La palabra es el centro allí. 2 Timoteo, el apóstol Pablo dice en el capítulo 4 también, en los versículos 1 y 2,
de la siguiente manera: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Parece que en este tiempo los ministros han olvidado cuál es su función principal dentro del pueblo del Señor. No están para pasear, no están para dar conferencias en todo lugar. Están principalmente para predicar el consejo de Dios vez tras vez a la iglesia en la cual han sido colocados para apacentarla. Es su responsabilidad delante de Dios. A instruirles en tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprender, exhortar con paciencia y doctrina. Eso requiere, por supuesto, ese ánimo, esa conducta que vemos en Pablo capítulo 3 de Filipenses versículo 1. A mí no me es molesto repetiros las mismas cosas. Pablo es un ministro del Señor. No le molesta repetir lo que la palabra del Señor dice a los filipenses. Él instruye a tiempo y fuera de tiempo. Está en persona, instruye. Está lejos, instruye por medio de una carta. No tiene cómo enviar la carta, manda a alguien: llévale este mensaje a esta iglesia. A tiempo y fuera de tiempo, repitiendo constantemente lo que la palabra del Señor dice, a fin de que la iglesia sea aprovechada en ello. Otros textos que pudiéramos utilizar están de Pablo a Tito, en el capítulo 1, versículo 9, dice: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pablo a Tito le informa que debe colocar ancianos allá donde Pablo lo dejó, para que precisamente pudieran haber ministros sanos que se ocuparan de hacer lo que Pablo también le dijo a Tito que hiciera: predicar la palabra, exhortar. Para ello debe ser retenedor de la palabra tal como ha sido entregada. Así entonces podrá exhortar a otros y convencer a los que contradicen. Es decir, deben estar bien preparados. Tito debía darse a la tarea de preparar esos ancianos. No podía prepararlos sin, obviamente, la herramienta de la repetición de la palabra del Señor, una vez y otra vez y otra vez y otra vez. A un ministro no le puede parecer molesto tener que repetir una enseñanza cuando esto es necesario. Tito 2:15 también nos da una idea con respecto a ello. Pablo le dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Hablar, reprender, exhortar, enseñar, instar, repetir vez tras vez la palabra del Señor es la labor de los ministros. De modo que no debe parecerles fatigoso, no debe parecerles molesto. No pueden ser ellos indolentes o reacios a repetirles la exhortación a aquellos que la necesitan cuando es oportuno. Esto es parte del ministerio encomendado por Dios. Además de esto, debiéramos decir también que los ministros están llamados a hacerlo como el apóstol Pablo también nos manifiesta que lo hizo muchas veces. Es decir, con lágrimas en los ojos por aquellos que se endurecen en su corazón para no obedecer la palabra del Señor. ¿Sí? En el pueblo del Señor hay muchos así, que aún detrás de las repeticiones constantes de un ministro y las advertencias y las exhortaciones constantes de un ministro a apartarse del pecado y obedecer al Señor, hay muchos que cierran su corazón. El ministro debe continuar llevando a cabo esa labor con misericordia y verdad, rogando a Dios que conceda el arrepentimiento a quienes han endurecido su corazón, y debe hacerlo con lágrimas en los ojos, como lo hicieron los profetas, los apóstoles y aún Cristo mismo. Vamos a verlo rápidamente. Salmo 119, en el versículo 136 del Salmo 119, encontramos aquí una expresión: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Ciertamente nosotros pudiéramos encontrar en el seno del celo por la verdad, aquellos que son celosos por la verdad, pudiéramos encontrar una indignación por cuanto los hombres se apartan del camino, o que los miembros de la comunidad del pacto del Señor, los miembros de la asamblea del Señor, endurezcan su corazón contra la palabra. Hay una suerte de indignación que puede tomar aquel que es celoso de la palabra del Señor cuando ve que alguien se endurece contra la palabra del Señor.
Pero esto nos da otra perspectiva también acerca de ello. Que aquellos que no guardan la palabra del Señor, lo primero que debe producir en quien repite y repite y repite la palabra del Señor son lágrimas en sus ojos. Hay muchos que pudieran reprender como Pablo reprendía, pero hay pocos que pueden llorar como él lloraba por aquellos a quienes él reprendía, porque ciertamente reprendía y con dureza. Muchas veces lo hacía con severidad, pero pocos son los que pueden llorar por aquellos reprendidos como Pablo lloraba. Miremos lo que vemos en Jeremías 13, Jeremías 13:17, el llamado profeta llorón. ¿Por qué será? Jeremías 13:17 dice: mas si no oyereis esto, es decir, si no prestan atención a lo que Dios les ha dicho, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Bendito sea Dios. Esto que vemos en los profetas, hermanos, era también el corazón mismo del apóstol Pablo. Pablo era así. Los apóstoles eran así, reprendían con dureza el desviarse del camino del Señor, exhortaban vez tras vez, todo el tiempo, repitiendo la enseñanza del Señor. Pero los que se endurecían a esa enseñanza, ellos no se molestaban por tener que repetirle y enseñarle las mismas cosas, insistían con lágrimas en los ojos. Estos son ministros verdaderos. Miremos rápidamente Romanos capítulo 9. En Romanos capítulo 9 encontraremos al apóstol Pablo hablándonos precisamente de sus lágrimas, aunque en muchas cartas habla acerca de estas cosas. Lo veremos en esta ocasión especialmente, 9:2-3, con respecto a sus connacionales de sangre, los israelitas. Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser maldito, eso significa anatema, ser maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¡Wow! Verdaderamente a este no le parece molesto tener que enseñar una y otra vez, reprender, exhortar, instar, animar. No le parece molesto, no está reacio, no es indolente, lo hace con lágrimas. Ciertamente los ministros que así se comportan siguen el ejemplo de Jesucristo. En Lucas capítulo 19, por solo nombrar un texto, en Lucas 19, 41 y 42, Lucas nos narra lo que sucedió cuando Jesucristo estaba entrando a Jerusalén. Lucas 19, 41, 42 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús, que muchas veces había dicho claramente: Jerusalén, Jerusalén, que asesinas a los que te son enviados y apedreas a los profetas. Qué sentencia tan dura y fuerte. Y luego, cuántas veces quise acogerte bajo mis brazos, como la gallina toma a sus polluelos debajo de sus alas. Una y otra vez, el Señor hablaba a su pueblo, y ahora hablaba con lágrimas en los ojos del unigénito de Dios. Si hay algún ejemplo para un ministerio real, para un servicio real a la iglesia del Señor, es nuestro mismo Señor Jesucristo. Pero podemos ver esta realidad en los profetas y en los apóstoles, que constantemente estaban reprochando, exhortando, reprendiendo, animando, estimulando, instruyendo, enseñando con el consejo de la palabra del Señor. Como el mismo apóstol Pablo lo demuestra en esta carta de estudio. Vamos a Filipenses 3, mira lo que dice en el versículo 18, dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, se da cuenta de esta expresión, ¿verdad? Y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo estaba hablando a la iglesia, a los filipenses, y había enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo.
Si bien esto puede levantar una suerte de indignación santa por el celo santo de la palabra del Señor, Pablo dice, se los dije muchas veces y llorando, todavía ahorita lo digo, llorando, dice Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Esta insistencia de un verdadero ministro siempre tiene el corazón comprometido en ello. No puede ser una frivolidad. No puede ser como quien da una explicación de una clase de matemáticas, química o física. Estamos hablando de las almas. Estamos hablando de la gloria del Señor. Maldito el que hiciera la obra de Dios indolentemente, dice Jeremías. Una cosa que yo noté interesante en mi estudio con respecto a este punto a mí no me es molesto el repetirles, el escribiros las mismas cosas, es la consonancia que hay en esta conducta del apóstol Pablo con respecto al cuidado ministerial de la iglesia a los filipenses y el mandamiento que Dios colocó en Deuteronomio 6. Vamos a ir un momento allá para echarle un ojo. En Deuteronomio 6, vamos a usar nuestras Biblias, que para eso vinimos, a estudiar la palabra del Señor, a dar gloria al Señor, a crecer en gracia y en conocimiento. En Deuteronomio capítulo 6, sería bueno que usted leyera todo el capítulo en su hogar. Es muy bueno y nos recuerda cuál es nuestro deber como padres en el hogar, nuestra parte, por supuesto, dentro del pueblo del Señor. Pero en el 6:7 dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Si usted lee el versículo antecedente y el proceder, usted encontrará allí que, por supuesto, el Señor está hablando de la palabra que Dios ha dado a su pueblo. La palabra que Dios ha dado a su pueblo tienen que aprenderla primero aquellos que van luego a enseñarla. Obvio, no puedes enseñar aquello que no conoces. Se sobreentiende, pero no se sobreentiende en la palabra. Se dice claramente en la palabra: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las colocarás en tu corazón. Es decir, debes aprender la palabra del Señor. Y luego le da esa responsabilidad a los padres diciendo el medio en el que van a inculcar a sus hijos. Dice, y las repetirás a tus hijos. Hablas de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Lo que quiere decir eso, lo que pudiera decir muchas otras cosas, lo que quiere decir eso es en todo momento las vas a repetir. Vas a repetir esto constantemente. Ahora, este texto, ¿por qué me recuerda lo que estamos viendo del apóstol Pablo? No es solamente por la palabra repetir, que se encuentra allí también, sino que el notable asunto aquí en Deuteronomio 6:7 es que el vocablo utilizado para repetirás, allí en el versículo 7, significa sacar filo o amolar. Algo así como tratar de amolar repetidamente la hoja de una navaja o la punta de una flecha. Y uno no consigue sacar filo a la punta de una flecha o a la hoja de una navaja sin imprimir fuerza, constancia y paciencia en repetir la misma acción adecuada, cuidadosamente, una y otra vez, sobre el metal hasta alcanzar, por supuesto, el filo procurado. Este vocablo significa, según el Brown Driver Briggs, significa enseñar las palabras incisivamente. ¿Por qué quería traer a luz esto? Volvamos allá a Filipenses. ¿Por qué quería traer a luz esto? Notemos aquí las palabras y el lenguaje del apóstol Pablo. Dice, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, repetirles lo mismo. Pablo está actuando como actuaría un padre con sus hijos para educarles en el Señor. A tiempo y a destiempo. Instrucción, exhortación y todo esto con el fin de amolar o sacarle el filo a los filipenses. Es un padre que está comprometido en adiestrar a sus hijos y amolarlos con la ley del pacto de Dios. Por ello repite incisiva y constantemente la instrucción y la exhortación a tiempo y fuera de tiempo, como le dijo a Timoteo. Todo esto nos habla del apóstol Pablo como ministro y el alto estándar que tenemos nosotros los ministros al servir a la iglesia del Señor.
La vida del ministro debe estar gobernada por este pensamiento, que siempre debe estar inculcando la palabra del Señor a aquellos que están bajo su cuidado, aquellos que son miembros de la grey que Él debe cuidar constantemente. Y no le puede ser molesto el repetirles las mismas cosas. Al contrario, si llega el endurecimiento, el ministro debe llorar incluso, compungir su corazón por las almas que desobedecen la palabra del Señor y se apartan del camino del Señor. No puede estar deseando la destrucción del pueblo. No puede estar deseando que se pierda un alma. Debe clamar, debe llorar por ellas. Como diría este predicador, Charles Spurgeon, parafraseando, él decía: si las almas han de irse al infierno, que al menos se vayan pasando por encima de nuestros ruegos, de nuestras súplicas. Eso es interesante. El segundo asunto que podemos notar en esta misma sentencia es cuando Pablo dice: y para vosotros es seguro. Ya hemos visto que el apóstol Pablo dice que no le molesta escribirle las mismas cosas, por supuesto. Es como un padre que está comprometido a instruir a su hijo, así que le va a repetir y repetir y repetir con confianza y repetir con paciencia y repetir con exhortación y con doctrina la palabra del Señor todo el tiempo, porque quiere, por supuesto, levantar hijos en el Señor, hijos del pacto. Pero el segundo asunto notable es que él dice: para vosotros es seguro. Esta repetida advertencia, exhortación o instrucción de Pablo a permanecer unidos, animados, humildes, firmes en el Evangelio contra las acechanzas de Satanás, es para los filipenses seguro. Esta palabra usada por el apóstol, el griego es asphales, según el Helps Words Studies, significa es una palabra compuesta. Significa no. Y por otro lado está la palabra esfalo, que significa tambalearse o echarse hacia abajo. Es decir, según el Help, significa entonces que es seguro porque está sobre una base sólida. Es decir, construido sobre lo que no se tambalea. Por lo tanto es infalible, seguro y confiable. Vaya, qué definición. Lo que Pablo entonces está diciendo en este contexto es, y considerando esta definición, todas estas instrucciones, consejos, advertencia y exhortaciones que como ministro da a la iglesia son para ellos una base sólida, segura y confiable. Es decir, que todas esas exhortaciones y enseñanzas bíblicas de Pablo a la iglesia son, como diría William Hendrickson, una salvaguardia para su seguridad espiritual. Ahora, hemos visto que para Pablo no es molesto repetirle las mismas cosas. Y podemos encontrar a muchos ministros en este tiempo, en la modernidad, en el posmodernismo, en este cristianismo de hoy día, que haya muchos ministros en los que pues les molesta tener que hacer lo que el Señor les manda hacer, encargarse de hacer día y noche lo que deben hacer. Pero no es menos probable encontrar también del otro lado de quienes son ministrados, quienes les es molesto recibir la exhortación y la enseñanza de los ministros que sí dan la exhortación y la enseñanza. Por eso Pablo les dice claramente: aunque a mí no me molesta repetirles la instrucción, exhortarles nuevamente, para ustedes es seguro, es una base que se consolida debajo de ustedes para que puedan mantenerse en pie. Las enseñanzas, las exhortaciones de la palabra del Señor producen estabilidad. Quien se aleja de ellas, como veremos más adelante, se aproxima a la destrucción de su propia alma, pues desecha no a hombre, sino a Dios. Esto es una realidad que vemos expresada a lo largo de toda la Escritura, que ocurre con la iglesia en todos sus periodos y administraciones pactuales. Así lo señala Santiago también, diciendo que el pueblo puede llegar a volverse un oidor olvidadizo. Eso está en Santiago capítulo 1, del 22 al 25. La naturaleza humana es así: escucha y luego se olvida. Mi hijo es un claro ejemplo de ello. Mi hijo pequeño, le digo una cosa, le digo lo mismo otra vez, y le digo lo mismo otra vez, cierra la puerta, y otra vez cierra la puerta, y otra vez cierra la puerta. Hijo, otra vez cierra la puerta.
Va y la cierra. Al momento va a hacer otra cosa, abre la puerta, va y se olvida otra vez. Hijo, la puerta, cierra la puerta. Repetir, repetir, repetir. Así el pueblo del Señor muchas veces es como un pequeño niño a quien hay que repetirle y repetirle y repetirle hasta que la disciplina del Señor viene por la desobediencia. Pero la palabra del Señor está allí para instruir al pueblo. Es para darle seguridad, es para darle provecho espiritual, es para que tenga una base sólida, un fundamento inconmovible en donde posar sus pies. Se hace urgente y necesario porque el hombre puede volverse oidor olvidadizo, escucha las palabras y, como decía la analogía, la parábola de nuestro Señor Jesucristo, no las pone en práctica, las escucha y se va a hacer lo que le da la gana hacer, en vez de poner por práctica lo que Dios ha dicho y construir su casa sobre la piedra. Van y la construyen en la arena, escuchan, mas no hacen. Se les olvida aquello que dijo el Señor. No importa, escogeré mi propia opinión, escogeré mi propio camino, haré lo que a mí me venga en gana. ¿Es necedad?, dice el Señor Jesucristo. Cuando estos tiempos llegan, se hace urgente y necesario para la salud espiritual de la iglesia que sus ministros no sean reacios a repetir las admoniciones bíblicas y que los miembros del pueblo entiendan que aquello es para la seguridad de ellos. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. Para vosotros es seguro. Así como a los ministros no debe serle molestos el repetir las mismas cosas, a los creyentes no les debe ser gravoso o fastidioso el recibir la amonestación. Aún los antiguos profetas, con sus continuas advertencias y exhortaciones severas a la iglesia, los apóstoles y ministros del Nuevo Testamento con las instrucciones y reprensiones duras en sus cartas, y aún Cristo mismo con sus duras palabras, nos deben recordar que la voz de la enseñanza y consejo de Dios que ha colocado en los ministros de su iglesia son para nuestro provecho, cuidado y madurez espiritual. Vamos a darle una vuelta rápida a esto en la Escritura. Vamos a ir a Jeremías 7:23. Vamos a ver a los profetas en acción. No los profetas modernos, por supuesto, que no son para nada profetas. Lo único que están buscando es el dinero de la gente. Tendrán su fin. La más densa oscuridad y tiniebla está reservada para ellos desde antes de la fundación del mundo. Amén. Jeremías capítulo 7, versículo 23 al 26, dice: Mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Bendito sea el Señor. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. La palabra del Señor hace bien. La palabra del Señor da provecho, da esperanza, da consuelo, nos da felicidad y verdadero gozo en medio de las circunstancias difíciles. Pero ¿qué pasa cuando la escritura viene y el consejo viene y la exhortación viene y viene una y otra vez y nosotros decidimos ir por otro camino que el Señor ha hablado? Pues lo contrario a lo que el Señor promete por la obediencia a su palabra. ¿No es lógico entenderlo? Desde el Edén nosotros vemos esto. Adán desobedeció al Señor, tuvo la consecuencia de la desobediencia. Si hubiese obedecido, habría extendido su mano para tomar del árbol de la vida. No lo hizo así, desobedeció, la desobediencia tuvo sus consecuencias. Los profetas no eran los únicos que enseñaban esto, los apóstoles también. Miren la rudeza con la cual hablan y aún así es para provecho de las almas. Vamos a Romanos capítulo 2. Estoy tomando solamente algunos textos, hermanos, no quiero ser exhaustivo porque ya nos pasamos de la hora de predicación. Romanos capítulo 2, versículo 5 dice: Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Quién pudiera decir que al apóstol Pablo le falta amor por decir esto?
le estaría faltando amor al Espíritu Santo que inspiró al apóstol Pablo. Pero es imposible, el apóstol Pablo está hablando con amor, sin dejar de lado la verdad. Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. ¿Qué es lo que vemos en esto precisamente? Que aunque habla severamente diciéndole tu dureza de corazón, está haciendo que atesores para ti ira en el día de la ira. Esto no es una mala noticia, es una buena si obedeces, si escuchas su voz, porque es para tu bien, es para librarte de la destrucción. Si tú no obedeces, si tú no consideras la palabra simplemente porque dices es una palabra muy dura, no la quiero oír, me quiero ir, pues recibirás la consecuencia. Algo similar sucedió con Jesucristo. Vamos a ir a ver este caso, Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6 sucedió algo muy parecido. Para algunos que piensan que Jesucristo era medio hippie, paz y amor solamente, puedo tener muchos otros textos bíblicos, pero vamos a ver este nada más. En el 60, 66 y 67. Es decir, versículo 60, y luego leemos el 66 y 67. El 60 da contexto, dice, al oírlas, es decir, las palabras de Jesucristo, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Los muchos de entre los discípulos dijeron esto. Es Jesucristo el que estaba enseñando, ¿yo? No era el pastor Guillén, que es acidito y todo lo demás. No, era el Señor Jesucristo de quien dicen esto. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? 66 y 67, resultado. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, con el Señor Jesucristo, por esa dura palabra. 67. Dijo entonces Jesús a los 12, es decir, ya los muchos se habían ido, ahora quedaban los 12, y les dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Encuentre un pastor que diga esto a una iglesia el día de hoy y veremos cómo se desarrollan los hechos en esa iglesia. No por nada se le dice a esta generación la generación de cristal. Todos se ofenden, por todo se rompen, por todo se quiebran. Es porque no están en Cristo, la roca inconmovible, que tiene un reino indestructible. Caminan a su propia destrucción por no obedecer la palabra del Señor, y cuando el consejo, la exhortación les llega de parte de los ministros que Dios ha colocado, a ellos les es gravoso, les es molesto. Ellos tienen un mejor plan, seguir el instinto de su propio corazón. Como dice el mundo, ¿no? Sigue tu propio corazón. Mientras la Escritura dice el que sigue su propio corazón es necio, o el corazón es engañoso más que todas las cosas, es perverso. Volviendo a nuestro pasaje, Dios quiere el provecho, el bien espiritual de su iglesia. Para ello coloca a sus ministros a exhortar y a repetir su enseñanza vez tras vez en su iglesia. Ahora, como dije, de esta misma afirmación de Pablo al decir, para vosotros es seguro que las exhortaciones las reciban, es provecho para ellos, es un fundamento sólido que los sostiene en el día de la angustia y de la adversidad. Se puede deducir de esta afirmación de Pablo que si las exhortaciones e instrucciones bíblicas son para la seguridad y provecho de los creyentes, que ignorar tales palabras es ignorar a Dios mismo, lo cual termina siendo no para una salvaguardia, sino para destrucción y juicio. Es decir, lo contrario. Ahora, no pocas veces se nos señala en el texto sagrado que Dios juzgó severamente a su pueblo cuando, después de enviarles repetidas advertencias por medio de los profetas, temprano y sin cesar, el pueblo decidió no escuchar la exhortación para su provecho. ¿Qué fue lo que desencadenó esto? Juicio. Juicio, dolor, angustia, destrucción. Muchas veces de generación a generación pasaba el juicio. Podemos leerlo en la palabra del Señor, ¿o no? Vamos a ver un poco de esto. Vamos a revisar solamente algunos pasajes de Jeremías. Vamos a ir al rollo de Jeremías, al libro de Jeremías. Vamos a ver el capítulo 26. Miren la insistencia de Dios para hablar a su pueblo.
repetirle, como un padre le repite a un hijo una y otra vez las palabras, una y otra vez las palabras. Y cuando ya no hay, ha colmado la paciencia, entonces la disciplina viene, el dolor viene, la angustia viene por no obedecer la bendita palabra del Señor y la insistencia de un Padre amoroso, que es nuestro Padre Celestial, que incluso ruega por medio de sus ministros. Jeremías 26 del 4 al 6. Me falta una hoja, aquí, ya. Del 4 al 6 dice: les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Santo Dios, eso es una palabra muy fuerte. Sobre todo si entendemos que a esta ciudad y a este pueblo Dios le había prometido hacerles bien para siempre. Dios no está quebrantando su promesa, ojo. Él prometió hacer el bien para siempre. Pero dentro de su pacto también está que si desobedecen sus hijos, ¿qué hará? Según el Salmo 89 y otros muchos pasajes, los quebrantará con vara y azote de hombre. De ninguna manera los dejará sin castigo. Este es el Dios de la Escritura, que constantemente, vez tras vez, exhorta a su pueblo, exhorta a su iglesia, diciendo: ve por el buen camino, te di mi ley, obsérvala, te di mi palabra, obedécela. Vez tras vez envía a sus ministros a repetirte lo mismo. ¿Para qué? Para que obedezcas al Señor y te vaya bien. ¿Qué pasará si no lo haces? Lo vemos aquí en toda la Escritura. Dios no puede dejarte sin castigo. Y aunque te haya prometido bien, lo bien para ti en tu desobediencia es ser castigado por el Señor. Porque Dios, cuando toma a un hijo, lo disciplina, azota a todo aquel que recibe por hijo. Escrito está. Escrito está. Veamos otro pasaje, 29, 3 capítulos más adelante. Capítulo 29 de Jeremías, versículos 17 al 19. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia. Ojo. Y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra. Atención. Por maldición y por espanto, y por burla, y por afrenta para todas las naciones entre los cuales los he arrojado. ¿Por qué? Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Por eso a los ministros no les puede ser molesto el repetirle las mismas exhortaciones al pueblo del Señor. Ellos deben actuar como Dios actúa para con su pueblo. Exhortación tras exhortación, vez tras vez, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, un poco aquí, un poco allá, vez tras vez, una y otra vez. Con lágrimas en los ojos, como decía el apóstol Pablo, como si Dios mismo estuviera rogando por medio nuestro que se reconcilie el pueblo con Dios. Vemos esto en la labor de Pablo, vemos esto en las labores de los ministros, los buenos ministros que nos muestra la Escritura, porque la Escritura también nos muestra ministros que fueron malos. Vamos al capítulo 32 de Jeremías. Con este capítulo terminaremos. Jeremías 32, en el versículo 30 y el 33 dice: porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. Versículo 33. Y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Volvamos a Filipenses capítulo 3.
El apóstol Pablo tiene tanto entendimiento de estas cosas, de cómo Dios actúa para preservar a su pueblo, a su iglesia, que hace exactamente aquello que el Padre mismo hace con su pueblo, que Él mismo manda a los padres con sus hijos hacer, y que demanda de los ministros hacer con el pueblo del Señor. Que alienten al pueblo a permanecer en el Señor y a encontrar el gozo en Él. Que no les parezca gravoso repetirle la enseñanza cuando es necesario, en los puntos que son necesarios corregir. Y que el pueblo tenga el entendimiento de que aquello con lo cual se le exhorta, que aquello con lo cual se le disciplina, se le instruye, se le enseña, aun cuando pudieran muchas veces ser palabras duras, es para el provecho espiritual de la iglesia. Es para el provecho espiritual de la iglesia. La disciplina en el momento no parece una razón de gozo. ¿De qué parece? De tristeza. Pero cuando la justicia se consolida y da fruto, entonces viene un gozo perdurable. Viene un gozo perdurable. Este es el asunto. Dios nos habla por medio de su palabra, para nuestro bien, para nuestro provecho, para que cada uno de nosotros se mantenga en el camino recto que el Señor ha colocado delante de nuestros pies. Nos ha dado el camino, nos ha dado entendimiento, nos ha dado pies para andar, nos ha dado una lámpara para alumbrar ese camino, aún en la noche. Todo esto es para nuestro provecho y seguridad espiritual. Para mí no es molesto tener que repetirles las mismas cosas, y para ustedes será seguro. Que el Señor nos ayude. Amado Padre Celestial, bendito Dios bueno, grande y misericordioso, a ti sea dada toda gloria, honra, alabanza y honor. Porque tu bendita palabra, Señor, nos exhorta, nos corrige en donde necesitamos corrección. Nos empuja a obedecerte. Señor, vemos en ello tu misericordia, tu paciencia también, Señor, como vez tras vez envías consejo, envías exhortación, envías palabra a nuestra vida. Nos estimulas a obedecerte, colocas el bien por la obediencia delante de nosotros diciendo: ven, hijo mío, come del bien que he preparado para ti, participa de este bien que he preparado para ti, obedéceme y podrás participar. Lo colocas allí delante de nosotros, Señor. Pero hay muchas veces que a nosotros nos parece gravoso tu mandamiento, Señor. Confesamos nuestra maldad, confesamos nuestro pecado. Muchas veces echamos tu ley a nuestras espaldas, como decían los profetas. Te damos la cerviz en vez del rostro, y erguidos nos marchamos de ti, así como el hijo pródigo, pensando que nos irá bien por nuestra propia cuenta, que sabremos hacer bien con lo que tú ya nos has entregado. Queremos cobrar la parte de nuestra herencia, no te queremos a ti, sino la parte de lo que tú nos das, para irlo a gastar en lo que nos dé la gana, hasta que nos alcanza la disciplina, hasta que nos alcanzan las consecuencias de nuestros propios actos, hasta que estamos hastiados de comer el fruto de nuestras propias malas decisiones y de nuestros pecados, por no haber atendido una y otra vez a los ruegos que por medio de tus ministros tú envías a tu iglesia. Por eso en general tu iglesia ha sido quebrantada, en esta nación sobre todo. Por eso en general los ministros están como están y el pueblo está como está. Porque sin cesar enviaste reprensión y no fue oída. Y ahora sufrimos las consecuencias. Mas ahora, Señor, doblegamos nuestra alma, nos humillamos delante de ti, porque tú no desprecias un corazón contrito y humillado. Para pedir perdón, Señor, nos doblegamos, reconociendo que tú tenías razón, que las cosas que tú mandas son verdaderas y son para nuestro provecho. Para nosotros es seguro. Sí, Señor, repítenos las cosas que son necesarias, porque muchas veces se nos olvida y el oído se nos va del camino correcto a escuchar y a prestar atención a otras voces. Repítenos las cosas que son necesarias y que para nosotros es seguro. Hazlo, Señor, porque es mejor esto que ser destruido con el resto del mundo. Es mejor tu disciplina, Padre.
porque somos dichosos si todavía podemos tener tu amor en forma de tu disciplina y corrección, antes que ser dejado para ser destruido al final con el resto del mundo. No se haga así con tu iglesia. Danos este entendimiento, Señor. Danos este entendimiento, que alejados de ti nada podemos hacer, que en ti, al contrario, podemos tener gozo, y gozo pleno, gozo perdurable, esperanza viva, una estabilidad inconmovible, verdadera estabilidad, verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento, regocijo, Señor, que sobreabunda. Pero que alejados de ti, si no prestamos atención a tu instrucción, vendrá el castigo. Para nosotros es seguro tu instrucción. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a entender esto, a amar esto y a vivir conforme a esto. En el nombre de Cristo, amado Padre Celestial, a ti levantamos nuestra oración y ruego en la guianza de tu fiel Espíritu Santo. Amén.